¿Fe de qué? De perros. Fe de perros. Pero antes de empezar con el tema, yo les voy a contar una pequeña historia. Resulta que hace algunos años, ¿hace cuántos? ¿Hace cuántos? Hace ya 6 años. No, hombre, ya es una veterana. Ya es una veterana. Hace 6 años, un día mi hija Tania quería un perro. Entonces me llevaron a la tienda de mascotas, llegamos y íbamos a buscar un perro. Entonces que me dicen, ¡ay, mira esto! Y me sacan una cosa de este tamaño, con patas. Cabía en mi mano. ¿Eh? Y yo dije, esto no es un perro, esto es una cosa con patas. ¿Y qué nombre creen que se le quedó? Cosa con patas. Cosa con patas. El registro es cosa con patas. A veces le dicen nena, así como para disimular un poco, pero responde perfectamente al nombre de cosa con patas. Es más, su certificado de nacimiento dice cosa con patas. Y es interesante cómo los animales pueden enseñarnos algo, cómo los animales pueden aportar cosas para nosotros. A veces nosotros nos hemos denominado científicamente la raza superior. Algunas veces quisiera ver que llegáramos a tener algunas de las cualidades que tienen lo que nosotros denominamos diferente a raza superior. En el caso de los perros, yo empecé a observar en la cosa con patas algo bien interesante. Nosotros nos sentamos en la mesa de la cocina a comer, a compartir, y siempre llega, adivinen quién. Cosa con patas. La cosa con patas. La cosa con patas llega y se sienta. Y pone una cara de... ¿Qué hace la cosa con patas? Está esperando. Está esperando. Obviamente, yo siempre digo, no te vamos a dar nada. Y Tania me mira con esos ojos de... Porque obviamente en su corazoncito ella siempre quiere darle la cosa con patas. Sin embargo, la cosa con patas ahí se queda esperando. Todas las veces le hemos dicho, no te voy a dar nada. Ya no te voy a dar nada. ¿Y qué creen que hace la cosa con patas? Se queda, sigue esperando. Y en algún momento durante la comida, ya sea que o muevo mal el cuchillo y sale volando un pedacito de comida, ¿a dónde creen que va a parar? A la cosa con patas. A la cosa con patas. La cosa con patas ve recompensada su fe. No importa cuántas veces yo le haya dicho que no. No importa cuántas veces las circunstancias le han dicho que no. Y en más de una ocasión le he dicho, vete a tu casita, que es una jaulita que va y se mete solita a la jaulita. Se mete a la jaulita, me obedece y se vuelve a salir y vuelve a estar esperando. Un día estaba yo orando, porque ¿quién de ustedes no ha vivido un momento de todo, un momento de dificultad? Estaba yo orando y diciéndole al Señor, Señor, fortalece mi fe. Y eso me dice, voltea a tu lado. ¿Y a quién creen que ve? A la cosa con patas. A la cosa con patas. Ahí estaba, fiel a la derecha, esperando. Y entonces me cayó el 20 y dije, esta es la fe que nosotros necesitamos. Señor, dame una fe como la fe de la cosa con patas. Dame una fe que no importa las circunstancias, no importa lo que me esté rodeando en ese momento. Amén. Que yo pueda seguir esperando en ti, Señor. Porque yo te digo una cosa. En la Biblia dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros estamos rodeados de circunstancias que están siendo negativas en nuestras vidas. Pero yo te digo una cosa. Jesús, Él no nos prometió que íbamos a vivir en un mundo de color de rosa, pero sí nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y yo te digo una cosa, no importa cuán oscuro sea el momento que estés pasando, cuán oscura o fuerte o escandalosa sea la tormenta que tú estás viviendo, Dios está contigo, Jesús está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él está contigo. Dale un aplauso al Señor, pero dáselo con ganas.
Hay un versículo en la Biblia que yo quisiera que escucháramos. Bueno es el Señor para los que en Él esperan. Para los que en él, ¿qué? Esperan. Esperan. Para el alma que le busca. ¿Para qué es bueno? ¿Para quiénes les sirve esto? ¿Para los que qué? Para los que esperan. A veces nosotros nos cansamos, nos vamos cansando de esperar. Y las circunstancias, yo no niego que puedan ser muy fuertes o muy dolorosas. Cada quien tenemos un nivel de situaciones adversas que puede ser muy fuerte. Pero también te digo una cosa, no importa cuán fuerte pueda ser esta situación, Dios tiene algo bueno para ti. Porque en la palabra, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Porque en esperanza hemos sido salvos. ¿En qué cosa? Esperanza. En esperanza. O sea, fíjate qué interesante. El apóstol Pablo nos dice que nosotros somos salvos. Y nos lo dice a través de muchísimos pasajes. Pero aquí en específico nos dice en qué cosa. ¿Qué es esperanza? Es esperar. Es aprender a esperar. Aprender a esperar esperando en Él. A veces, no sé si a ustedes les pasa que llegan los biles y voltean y ven la chequera y dicen, oh. O están esperando algún papel y abren el buzón de correo y dicen, no llega. Y nos empezamos a desesperar. Empezamos a perder un poquitito, pues, la paciencia. Perdemos la esperanza. Y entonces empezamos a actuar ya no en esperanza, sino empezamos a actuar a través de las cosas que nos están rodeando. La semana pasada hablamos de los sentidos. Hablamos de cómo los sentidos van a afectar las cosas que nosotros estamos viviendo. Cómo es que la percepción de lo que está sucediendo en nuestra vida va a transformar nuestra realidad del día de hoy. Pedro fue el único que se atrevió a bajar de la barca y caminar sobre el agua, pero él se empezó a hundir cuando dejó que los sentidos lo hicieran consciente de que lo que él estaba haciendo no podía ser. Pero papá, él estaba haciendo lo imposible, él estaba haciendo lo que nadie más había hecho. Es el único discípulo que caminó sobre el agua. ¿Qué lo hizo hundirse? Dejó de esperar, dudó, empezó a tener miedo. También hemos visto que lo contrario a la fe es ¿qué cosa? El miedo. O sea, lo contrario a la fe no es la falta de fe. Lo contrario a la fe es el miedo. Y cuando el miedo toma parte de nuestra vida, es cuando nosotros vamos a empezar a sufrir las consecuencias de ello. El Salmo 27:14 dice: pon tu esperanza en el Señor. ¿Dónde tenemos que poner nuestra esperanza? En el Señor. En el Señor. Ay, pastor, es muy fácil decirlo sin palabras. Es facilito comunicarlo o tratar de hacer a la gente pensarle. Sí, o sea, pero ¿cómo puedo hacer yo esto? Cuando nosotros aprendemos a poner nuestra esperanza en el Señor, nuestras circunstancias puede que no cambien en ese momento. Puede que las cosas sigan siendo difíciles, pero yo te digo una cosa, empezamos a sentir lo que es esa paz que solamente Él puede darnos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos llega a través de Jesús. Una de las cosas que quisiera yo explicar el día de hoy es por qué nos afectan estas cosas. Hemos hablado también en semanas anteriores de que nuestra carne tiene una memoria. ¿Cuántos se acuerdan de esto? De que nuestra carne piensa, de que nuestra carne reacciona. Bueno, el día de hoy yo les voy a presentar a una de las personas científicas, un científico, Iván Pavlov, que él fue el que descubrió algo que se llama reflejo condicionado. Y el reflejo condicionado tiene mucho que ver con el asociar ideas, la asociación. Y cómo
esta asociación funciona a pesar de nuestra mente, a pesar de lo que nosotros estemos pensando. ¿Qué hizo Pablo para este experimento? Para este experimento él utilizó a la cosa con patas. No, no es cierto. Utilizó perros. Utilizó un perro donde él le daba comida al perro y al tiempo de darle la comida sonaba una campanita. El perro asociaba campanita con comida. Y después hizo el experimento de sonar campanita y no dar comida. El perro empezaba a segregar jugos gástricos. La carne del perro, lo que es el cuerpo del animal, reaccionaba al sonido. Y esto es lo que hoy los conductistas le llaman reflejo condicionado. A veces las circunstancias o las cosas que nosotros estamos viviendo se convierten en campanitas que suenan alrededor de nosotros. Y entonces nuestro cuerpo va a empezar a reaccionar de acuerdo a la circunstancia. Si escuchamos un sonido fuerte, ¿sí?, automáticamente cuando nuestro cuerpo escucha ese sonido, empieza a temblar. Pero ¿por qué a lo mejor esto pasó a una gran distancia? Nuestro cuerpo ya está reaccionando. ¿Alguna vez ustedes han visto a alguien partir un limón? ¿Qué pasa en la boca de nosotros cuando alguien más parte un limón? Es más, ya ahorita ya nada más de pensar la imagen ya se me llenó la boca de saliva. ¿Por qué? Porque nosotros vamos reaccionando, nuestro cuerpo va a reaccionar. Y estas reacciones van a hacer que nosotros perdamos esperanza. Va a hacer que nosotros dejemos de esperar. ¿Cómo puedo yo entonces ayudarme? ¿Cómo puedo evitar el dejar de esperar? Si todo lo que está sucediendo a mi alrededor dice lo contrario. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Vengan a mí todos ustedes. ¿Dónde podemos encontrar ese refugio? ¿Dónde podemos encontrar esa ayuda? En Él. Solamente en Él es en quien podemos realmente descansar. Yo no puedo descansar en que sí voy a recibir el cheque, en que sí voy a recibir el cobro, en que sí voy a conseguir el papel, en que sí voy a resolver mi situación, en que sí voy a resolver la corte. Yo no puedo confiar en eso, pero todas las situaciones generan en nosotros un cansancio. ¿Generan qué cosa? Cansancio. Y este cansancio es lo que nos va venciendo. Nos va venciendo. Y entonces tú puedes empezar a sentirte cargado. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús dice: vengan a mí todos ustedes que están, ¿qué cosa? Cansados y agobiados. ¿Qué nos va a dar? Descanso. Yo creo que muchos de ustedes se enteraron de lo que pasó recientemente con Robin Williams. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Robin Williams? Un actor que... ¿Cuál era una de las características principales de este actor? La risa. Él siempre se reía, sonreía, hacía que todo el mundo se riera. Yo estoy seguro que el día de hoy hay muchas iglesias donde están utilizando esto como un ejemplo para compartir un mensaje. Porque esto ha impactado a muchas personas. Ayer yo hablaba con mi hermana que está en México y me decía: manito, tú no sabes, pero a mí me afectó 2 días, tuve 2 días de luto seguidos por la muerte de Robin Williams. Y yo le preguntaba ¿por qué? Porque ella se identificaba con lo que él expresaba, por lo que él manifestaba. Él manifestaba, número 1, risa, pero también, si se fijan, en la mayoría de sus películas él representaba algo bien importante, que es: nunca me daré por vencido. ¿Qué representaba? Nunca me daré por vencido. Él se metió a la carrera de médico en uno de los personajes, y a pesar de la oposición y a pesar de todo, él salía adelante. Él no conseguía el papel para estar en una telenovela. Bueno, hizo hasta lo imposible, hasta disfrazarse de mujer para conseguir el papel. O sea, la característica es: nunca se daba por vencido.
¿Pero qué pasó? O sea, nos enteramos de que él tomó la decisión de terminar con su vida. ¿Cuáles son las circunstancias? Nunca las sabremos en realidad. Pero hay algo que lo llevó a dejar la esperanza, a dejar atrás esa esperanza. Y tal vez en muchos lugares hoy estén hablando de Robin Williams, pero lo que yo voy a compartir hoy con ustedes me identifica a mí con él. Porque en un momento de mi vida yo perdí la esperanza. Y estuve a punto de tomar la misma decisión. No estuve a punto. Tomé la decisión, la misma decisión que él tomó. Yo tomé la decisión de terminar con mi vida. Creo el día de hoy entender cuáles son las circunstancias que llevan a una persona a tomar esa decisión. Es el cansancio, es la decepción, es cuando las cosas no salen como tú esperabas y te vas empezando a enfrentar a momentos difíciles. Robin Williams, él fue un gran actor, fue un gran hombre, y él siempre permanecerá en la memoria de todos como lo que él representaba. ¿Por qué? Porque él sigue vivo a través de las películas. Yo, a diferencia de Robin Williams, hoy sigo vivo en Cristo Jesús. Yo sigo vivo en Él, porque en Él es donde yo encontré realmente una respuesta y un descanso. Nosotros perdemos la fe cuando dejamos de esperar. Por eso es que es para mí tan importante el entender la fe de perro, la fe de la cosa con patas, el que esté ella sentadita. No importa las veces que se le ha negado algo. Han pasado ya 6 años de la primera vez que le dije no te voy a dar nada. Y todavía el día de hoy en la mañana me senté a tomar un cafecito antes de salir para acá y adivinen quién estaba ahí. La cosa con patas, ahí está, esperando. Señor, dame la fe de la cosa con patas. Señor, dame esa fe para siempre seguir esperando. Pero el Señor te responde, yo ya te he dado esa fe. Esa fe la tienes tú, está en Cristo Jesús, porque si tú has aceptado al Señor, esa fe está dentro de ti. ¿Cómo fue lo que a mí me llevó a tomar ese momento? Bueno, ahí, esta es una foto de hace algunos ayeres, donde parte de las cosas que yo hacía, bueno, yo tenía empresas, tenía negocios, tenía yo mucha gente que trabajaba para mí, tenía yo una posición económica envidiable. Cuando tú estás viviendo en necesidad, tú dices, bueno, el día que yo tenga dinero, tal vez ese día voy a ser feliz. El día que yo me sienta con mucho dinero, con muchas cosas, tal vez ese día no me voy a sentir tan angustiado. Pero ¿qué sucede cuando llega ese día donde tú tienes todo lo que alguien pudiera anhelar y no te sientes feliz? Entonces empecé a mirar todas las cosas con un vacío. Si se fijan ustedes, bueno, en la foto ahí me veo riendo y en otras fotos aparezco haciendo huecas y caras porque presentaba yo un personaje simpático, un personaje gracioso, un personaje cómico. Representaba yo a Chava Flores, que era un personaje que siempre hacía risa de todo y cantaba canciones. Saliendo del escenario, se caía la máscara, se caía la careta. Llegaba yo, me sentaba frente al espejo y me preguntaba, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es este vacío? Para ello yo me remonto a la época cuando yo era pequeño. En mi casa, yo les puedo decir una cosa, en mi casa siempre había platillos voladores. ¿Ustedes creen en platillos voladores? Pues sí, en mi casa había platillos voladores, aunque ustedes no lo crean. ¿Sí? Porque de repente volaba el plato, volaba la taza, volaba toda la vajilla. ¿Por qué? Porque había una situación fuerte en mi casa. Mi papá había aventado la mesa y todo, ¡pum!, salía volando. Entonces veíamos platillos voladores, ¿no? Platillos voladores, hora de escondernos. Y ahí corríamos mis hermanos y yo a escondernos por ahí en algún lugar para prevenir que alguno de esos objetos nos fuera a caer encima. Lo veíamos algo así como natural, parte de la vida. Y era como que, pues, parte de las cosas que tenían que suceder. Mi papá, él era un hombre militar que había tenido una formación
llena de disciplina, y a través de esta formación, bueno, él llevaba parte de esta disciplina de una forma extrema en la casa. Y cuando él sentía alguna frustración, bueno, todo volaba. Esto era parte de la rutina, pero hubo un día que cambió todo. Porque uno de esos días, después de la clásica volada de platos, mi papá sacó un arma y apuntó a mi madre. Le apuntó a mi mamá. Y en ese momento, yo que tenía 8 o 9 años, no sé de dónde me salió el valor, pero salí debajo de la mesa y me le paro enfrente y le digo, ¿sabes qué? Antes que matarla a ella, me matas a mí. Fue un momento difícil, pero que marcó totalmente mi vida. A partir de ese momento cambiaron mucho las cosas. Algo empezó a crecer en mí, empezó a crecer falta de respeto, odio, rencor. Y esto iba creciendo en contra de mi papá todos los días, todos los días. Y así llegué a la vida adulta, siempre buscando hacer algo, buscando ser más, buscando alcanzar esto, buscando lograr lo otro. Pero yo decía, bueno, el día que yo tenga todo esto, me va a ir muy bien. Y yo sin saberlo, bueno, Dios me estaba proveyendo de todo lo que yo necesitaba. Pero nada de esto me hacía sentir ni lleno, ni feliz, ni contento. Yo recuerdo en 1985, un 14 de febrero, recibí una llamada telefónica. Me informaron que mi papá había sido internado en un hospital y que le había dado una embolia. Fui al hospital, llegué a verlo y le dije, ¿sabes qué? No te perdono. No te perdono por todo el dolor que causaste a mi hermano y por todo el dolor que nos causaste, y jamás te he de perdonar. Una vez dichas estas palabras, yo salí del hospital. Fue la última vez que yo vi a mi padre, ya que al día siguiente él descansó. Pero esta falta de perdón a mí me empezó a convertirse en una amargura. Porque evidentemente yo no conocía del Señor, yo no sabía de Él. Y seguía haciendo cosas y tratando de hacer dinero y cada vez me convertía en una persona negativa, que había alcanzado muchas cosas, pero que no tenía realmente mucho para dar. Y entre todo esto, pues buscaba yo, llegué a final de cuentas a decir, bueno, pues lo que necesito es ser famoso, ya que ni el dinero, ni las posesiones, ni todo me hace ser feliz, pues tal vez siendo famoso sea yo feliz. Y fue entonces cuando monté un centro de espectáculos en la Ciudad de México, y como nadie me iba a contratar, dije, pues me contrato yo solito. Y daba risa, porque además, imagínense, el show decía, Arturo de la Mora presenta a Arturo de la Mora en una obra escrita por Arturo de la Mora, representada por Arturo de la Mora y cantada por Arturo de la Mora. Era de risa, pero yo no lo veía, o sea, y evidentemente empieza a pasar todo esto. Yo descuidé negocios, descuidé muchísimas cosas, y en un momento también toda la bendición económica que había llegado en mi vida, así como llegó, se empezó a ir, sin que yo me diera cuenta. Y llegó un día en el que estaba yo enfrentando una deuda millonaria, y que yo no lo sabía hasta que llegaron a informarme. Y en ese momento yo dije, debo tanto, tengo un seguro de vida que vale tanto. Hice la matemática y tomé la decisión, dije, bueno, valgo más muerto que vivo. Y fue ahí cuando tomé la decisión. Empecé a arreglar gastos funerarios, pagué gastos funerarios, arreglé papeles, dejé todo según yo para que todo quedara en orden, para que nadie ni nada tuviera problemas. Y estando ya todo arreglado, dije, bueno, antes de tomar esta decisión, lo que voy a hacer, voy a cantar.
Y fue en esa noche donde estaba yo cantando, ahí donde ven ustedes esa fotografía, y dije, bueno, terminando el show, ya me voy y se acaba la historia y la vida para los demás sigue. Y estando en ese lugar, hubo algo que pasó que yo no entendí. Pero de repente veo entre el público una amiga con la que había yo trabajado hace muchísimos años en teatro, que por cierto hoy nos está viendo desde México. Bonnie, te saludamos, con su marido. Llega a saludarme y bueno, terminando el show, voy, me siento con ella y le pregunto, bueno, ¿y tú cómo viniste aquí? Bueno, me dice, ¿sabes qué? Hoy estaba yo viendo el periódico y al abrirlo se cayó a la zona de espectáculos y vi tu nombre. Entonces le dije a mi marido, vamos a ver a Arturo, y aquí estamos. Le dije, pues qué bueno. Y me empieza a decir cosas, oye, es que tú eres una gente muy buena, que has hecho muchas cosas, bla, 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 bla. Le dije, ajá, si supieras que mañana será historia. Y luego había otra pareja que también había llegado ese día, de otros amigos que estaban ahí, que tenían mucho tiempo de conocernos y tiempo de no vernos. Me siento con ellos y entonces me empiezan a decir, oye, pues fíjate que hoy vi el periódico, se cayó la página de espectáculos y vi tu nombre. Y le dije, ay, espérame, ¿cómo? Sí, vi tu nombre y decidimos venirte a ver. Y me empieza a decir más o menos las mismas cosas que ya me habían dicho. Entonces yo dije, espérame, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Y pasado ese momento, ya me levanto a otra mesa donde estaba otra pareja también de otros amigos, que era raro que me fuera a visitar gente, pero ese día 3 parejas diferentes de amigos de muchos años habían llegado a verme. Y ya me siento con él y le pregunto, ¿cómo llegaste aquí hoy? No, pues mira, abrí el periódico, estaba la sección de espectáculos, vi tu nombre, ¿sí? Y decidimos venir a verte. Y me empieza a decir también las mismas cosas que ya me habían dicho, y en ese momento yo ya no pude más, me levanté de la mesa y me fui a encerrar a mi camerino y me tiré de rodillas al piso. Levanté mi cara hacia arriba y le dije, ok, ya te oí, tú existes. Ve lo que yo he hecho con mi vida. Yo no sé qué hacer con ella. Tú quieres que yo me quede. Enséñame el camino. Esa fue mi primera oración que tuve de corazón. Le dije, enséñame el camino. Y a partir de ahí, que sí me hizo caso. Al poco tiempo llegó a verme ahí mismo al restaurante. Ese fue el último día que canté públicamente. Ahí se acabó el show, acabaron muchas cosas. Y empecé a atender ya los negocios en forma regular. Y llegó un amigo a presentarme a la novia que acababa de conocer. Y en México se utiliza que normalmente cuando una chica empieza a salir con un chico, no va sola. Lleva lo que en México le llaman chaperón. Entonces, de chaperón traía a la hermana. Y entonces, cuando me presentan a la hermana traía algo raro en la mirada, algo que yo no entendía, pero que era diferente de muchas mujeres que yo había visto. Era una mujer que proyectaba paz. Y entonces él empieza a platicarme de varias cosas, y resulta que esta mujer era viuda. Había perdido a su marido 2 años atrás y se había quedado sola con 2 chiquitas. Yo decía, espérame, ¿cómo alguien con una tragedia de este tamaño puede estar con tanta paz? Pues para no hacerle el cuento largo, empecé a salir con esta chica. Empecé a salir con ella y los domingos se me desaparecía. Los domingos, ¿y tú dónde estás? No, me congrego. ¿Qué es eso? Me congrego. Bueno, y una vocecita me decía, ¿no me estabas pidiendo dirección? Y un domingo le llamo y le digo, oye, invítame a la cosa esa a la que tú vas. Y entonces ella se quedó así como que, bueno, ok. Me invita al lugar
Y llego, yo con formación católica, pues yo estaba acostumbrado a llegar a una iglesia que había un cura, que había todo lo regular de una iglesia. Y en lugar de esto llego a un salón de fiestas donde había una orquesta tocando, gente brincando, otros levantando las manos. Yo dije, ¿a dónde me vine a meter? Que se me hace que estos son los aleluyitas de los que me habían hablado. Y empecé a escuchar la música y a criticar, obviamente, no, ese del bajo está fuera de volumen, el de la batería se le fue el beat. Pero empecé a escuchar la música y la letra me empezó a tocar. Y en un momento empezaron a cantar una canción que decía: vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Y de repente como que me empecé a sentir distinto. Terminó la música y se para un gordito simpático que estaba sentado hasta adelante, pasa al frente, abre un libro y empieza a leer. Y empieza a hablar de la amargura. Y haga de cuenta que este hombre había abierto la vida de Arturo de la Mora y empezó a repetir y a decir cosas que me impactaban y me tocaban de una forma tan directa que no podía haber duda de lo que estaba pasando. Yo dije, bueno, que este tipo me abrió la correspondencia o qué pasó. Pero entre más hablaba él, más me iba yo sintiendo en mi silla, hasta que al final él dice: y el día de hoy hay aquí una persona a la que todo lo que he dicho aplica en tu vida. ¿Dónde estás? Y les estoy hablando de un lugar que había alrededor de 1000 y tantas personas. Yo dije, no me puede estar hablando a mí. Y él desde el frente dice: sí, te estoy hablando a ti. ¿Dónde estás? Pero hay micrófonos escondidos aquí o qué. Pero nuevamente esa voz me dijo: ven a mí. Y entonces me paré, pasé al frente y volteé para un lado y para el otro. Dije, no estará por aquí, no falta alguien más. Y de repente, cuando iba yo llegando al frente, este hombre levanta la mano y ora por mí. Y en ese momento acepto yo al Señor. Yo sentí que yo me iba hacia atrás, pero no sentí ninguna caída, no sentí ningún golpe. Y en ese momento una paz que yo nunca había experimentado en mi vida me empezó a recorrer de los pies a la cabeza. Y yo les digo una cosa: esa paz no me ha abandonado. Hoy sé que es la paz de Cristo. Y el primer gran milagro que ocurrió en mi vida fue que pude perdonar a mi papá en ese momento. Pude por primera vez decirle a esta persona que iba conmigo: ¿sabes qué? Acabo de perdonar a mi papá. Ella no entendía obviamente toda la película que traía yo atrás. Pero cuando yo dije eso, acabo de perdonar a mi papá, empezaron a fluir muchas imágenes y muchas ideas bellas de todas las cosas hermosas que habían pasado entre mi papá y nosotros, que el rencor y el odio no me permitían ver. Yo dejé de esperar, pero Dios tenía otros planes para mí. Dios tenía un plan distinto para mí, así como Dios puede que tenga un plan diferente para ti. Mi vida empezó a caminar de una forma distinta, y esta mujer que les digo, bueno, el día de hoy está sentada aquí. Dios te va a utilizar a pesar de tus circunstancias, a pesar de tu dolor. Ella estando en medio del dolor, yo no sé lo que pueda ser la pérdida de tu pareja, de tu esposo. Yo no sé el dolor que pueda representar eso y de quedarte sola. Pero en el dolor de ella, Dios lo utilizó para bendecirme a mí y lo ha utilizado para bendecir
a muchas personas. A veces la vida nos va llevando por circunstancias diferentes, por circunstancias difíciles. Pero yo te digo una cosa, esa circunstancia, eso que tú el día de hoy ves como una tormenta oscura, Dios tiene un propósito para ti. Porque a pesar de que el enemigo ha querido destruirte, ha querido dañarte, o ha querido traer a tu vida inclusive pensamientos como los de Robin Williams, Dios no ha terminado contigo. Porque si tú estás aquí en este lugar el día de hoy y estás respirando, Dios tiene un propósito con tu vida todavía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale ese aplauso. Para eso yo quisiera compartir un versículo que viene en el libro de Efesios capítulo 2. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Por qué cosa hemos sido salvados? Por gracia. Por la gracia hemos sido salvados. ¿Mediante qué cosa? La fe. Mediante la fe. Fíjense, si tú puedes entender la gracia de Dios, no importa cuántas veces tú te has equivocado, cuántas veces has cometido un error, Dios ya te dio su perdón. Dios, más que darte su perdón, Él ya te hizo salvo por la fe, a través de la fe, porque mientras tú puedas creer, Él está contigo. Y esto pues no es porque nosotros hagamos buenas obras o hagamos buenas cosas. Esto es el verdadero regalo de Dios. Pero ¿cómo puedo conservar esta fe? ¿Cómo puedo hacer para no perder la fe? El mismo Jesús nos da la respuesta en el libro de Mateo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mi carga es liviana. No importa cuán fuerte sea la circunstancia que tú estés viviendo, que tú estés pasando, déjala en manos de mi Rey, déjala en manos de Cristo, déjala ahí, porque de esa forma es la única forma en la que nosotros podemos esperar. A veces simplemente nos toca soltar para dejar las cosas y que nuestra vida pueda seguir confiados y descansando en Él. ¿Cómo podemos hacer esto? Simplemente dándole gracias a Él. ¿No les ha pasado a ustedes que alguna vez han tratado de estar resolviendo las cosas y por aquí y por allá y le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y cuando lo sueltan como que las cosas empiezan a caminar? Y esto sin importar cuál sea el área. A veces puede ser un área de una adicción, a veces puede ser algún área de algo que no podemos lograr, que no podemos alcanzar, algún problema financiero, pero Él ya tiene una respuesta para nosotros. Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, inclines tu rostro en este momento. Gracias te damos, Señor, porque tu amor se ha manifestado en nosotros. Porque solamente es por tu gracia, Señor, que nosotros podemos caminar en victoria. Porque solamente en tu Hijo Jesucristo es que nosotros podemos caminar en libertad.